Buenas noches, vamos a empezar con esta pequeña reunión en la cual vamos a comentar muy sucintamente los puntos básicos del pensamiento moderno y en particular del pensamiento de Descartes y de John Locke. Una cuestión básica que de muy seguro en otras etapas hemos estado comentando. Es así, tú sabes que hay tres etapas básicas del pensamiento filosófico. Uno es la etapa antigua, la segunda medieval, tercera moderna. En la etapa antigua el interés es el ser, ¿no es cierto? En la etapa medieval el interés ¿quién es? Dios. Y en la etapa moderna el interés es el hombre, ¿no es cierto? A ver cuáles son las etapas. A ver, es antigua, medieval, moderna. Antigua es el ser, medieval es Dios, moderna es el hombre. De tal manera que en la época moderna el interés es el hombre como un sujeto libre y racional. Tú sabes muy bien que la modernidad es la ideología de la burguesía, ¿no es cierto? Claro, la burguesía, para enfrentarse al sistema feudal, necesitaba elaborar una doctrina que vaya en contra de la feudalidad. Todo el mundo sabe que el sistema feudal partía de la tesis de que el hombre estaba sujeto o bien al señor feudal o bien al estado feudal, ¿no es cierto? Ahora, para que la burguesía se enfrente militarmente a la feudalidad, la burguesía necesitaba generar un pensamiento que justamente justifique tales acciones armadas. Entonces, a través de los filósofos comienzan a decir, no, el hombre no está sujeto a nadie, el hombre es libre, totalmente libre y encima racional. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, en aras de esa libertad y racionalidad, es el hombre, dice el pensador moderno como John Locke, quien genera el Estado, para que el Estado vele por la condición natural del ser humano, que es justamente la condición de libertad. Justamente el ideólogo de esa forma de pensar es un señor llamado John Locke. Quizás usted alguna vez ha escuchado que Locke es el padre de algo llamado el liberalismo. Claro, ¿qué es el liberalismo? La doctrina que sostiene que los seres humanos nacemos totalmente libres. Y el Estado es el organismo encargado de velar por esa condición de libertad. ¿Más o menos o no? Ahora, además, profesor, todo el mundo sabe que el sistema capitalista ¿en qué se basa? ¿No se basa acerca de la gran producción o no? Y para producir, ¿qué se necesita? Máquinas, ¿o no es cierto? Y para hacer máquinas, como por ejemplo para hacer un tractor, para hacer una máquina gigantesca de hacer latas de atún, ¿qué se necesita? Ciencia. ¿Ciencia antigua o ciencia moderna? Moderna. Por consiguiente, los burgueses estaban totalmente imperiosos en generar una ciencia moderna. El hecho que tú tengas un libro de física, un libro de química, que parezca un texto de matemáticas, eso justamente se debe a obras como de Descartes, que consideraba de que la ciencia debe ser un conjunto de organismos rigurosos y exactos, cuya base, dice Descartes, es una ciencia filosófica también rigurosa. ¿Estamos de acuerdo o no? Es como decir, tú comparas el libro de física de Aristóteles y tú comparas el libro de física moderna que llevas en la academia, ¿no es cierto? O sea, el libro de física de la academia ¿parece matemático o no? ¿El de Aristóteles parecía matemática? No, es de sustancia, esencia, causalidad, necesidades y más asuntos medios extraños. ¿También o no? Entonces resulta, pues, profesor, que el hecho de que hoy tengamos una física, una química que parezca muchísimas matemáticas, o sea, rigurosa, exacta, se debe justamente a hombres como Descartes. De ahí que la tesis básica de la modernidad es considerar al hombre como creador, no solamente del Estado, sino también generador de la ciencia. ¿Listo o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ese es el asunto. Ahora, vamos con Descartes y yo les pido rapidito que me ayuden una cosa muy básica. ¿Ya? Empezamos, mira, a ver. Para Descartes es el padre de la filosofía moderna, ¿no es cierto? Para Descartes todo el conocimiento humano se parece a un árbol, cuyos frutos son la mecánica, medicina, moral. Digamos que son las tecnologías. ¿Estamos de acuerdo? Las tecnologías. Ahora, para que haya tecnologías, ¿qué necesitan? Una rigurosa física. Pero a la vez, para que la física sea rigurosa, debe ser producto de una filosofía también rigurosa. Es como decir esto, Descartes diría, para que haya un ventilador, para que haya celulares, para que haya internet, ¿no se necesitan ingenieros o no? Ahora, ingenieros que sepan qué, física o no. ¿La física de Aristóteles o la física moderna? Moderna. Claro. De ahí que la física moderna debe ser rigurosa, ¿no?
Ahora, y la física moderna, para que sea rigurosa, sus principios básicos deben también ser rigurosos. Cuando Descartes habla así, ¿cómo está pensando? ¿Está pensando como un filósofo antiguo o está pensando como un matemático? ¿Cómo está pensando? Como matemático. A ver. Claro, entonces Descartes está diciendo que la ciencia moderna debe de asemejarse muchísimo a las matemáticas, es decir, debe ser un sistema de ideas bien rigurosas, bien claras, que partan de supremos principios. Es por eso que Descartes consideraba de que la filosofía debe ser una ciencia rigurosa, cuyos principios deben ser ideas recontra, ¿qué? ¿Qué dice acá? Claras y distintas. Ese es el primer paso del nuevo método que Descartes propone. ¿Más o menos o no? Ahora, para hallar esas ideas claras y distintas, para hallar estas ideas, si se resulta que son claras y distintas, o sea, indudables, ¿qué se debe aplicar, señor Descartes? La duda, dice. Claro, una cuestión bastante elemental, ¿no? Bastante, digámoslo así, lógica, coherente, ¿no? Si la cuestión es hallar ideas indudables, ¿no es cierto? Si la cuestión es hallar ideas indudables, ¿cómo las hallamos? Dice Descartes. Fácil. A través de la duda vamos a ir eliminando aquellas ideas que resultan dudosas. Como quien saca cosas de una caja, algo así. Claro, como el que la mente fuese una caja y está llena de cosas, ¿no es cierto? No, todas desordenadas. Entonces resulta que cada una de esas cositas son ideas. A ver, esto es dudoso, sale. Esto es dudoso, sale. Esto es dudoso, sale. Entonces va a llegar un momento, dice Descartes, que nos vamos a encontrar, que nos vamos a topar con una idea que ya no es dudosa, ¿verdad? Esta ya no es dudosa. Y esa va a ser la primera de todas las demás. ¿Más o menos así? Eso es cartesiano. Una vez hecho eso, Descartes plantea lo que está acá. La duda atando mis ideas, producto de los sentidos, con producto de la razón. Claro. Una vez que Descartes duda de todo, prácticamente, aparece en él, dice Descartes, la primera idea, la idea de mi propia existencia. Pero la existencia para Descartes no es una existencia de carne y hueso, sino existencia como un sujeto pensante. ¿Alguna vez has escuchado la expresión pienso luego existo? Sí. Claro, famosísima, ¿no? Y quizás alguna vez has puesto a pensar, ¿eso qué significa, profesor? Mira, yo te lo voy a poner de la forma más sencilla que se puede, ¿ya? Mira, es fácil. Mira. Profe, ¿qué significa ese rollo de pienso luego existo? Lo que está diciendo Descartes es lo siguiente, que de todas las ideas que tenemos, de todas las ideas, desde la idea de que la pizarra es verde hasta las ecuaciones de física, la idea más evidente que hay es la idea de nuestra propia existencia. Claro, pero existencia no como un señor de carne y hueso, no, sino existencia como un sujeto pensante. Claro, como un sujeto racional. Ese es el asunto. Es como decir esto, mira, y con eso termino, en esta parte al menos. Es como decir esto. Tú sabes muy bien, diría Descartes, para explicar este rollo, tú sabes muy bien que los físicos pueden hacer su ciencia, digamos, con chompa o no. Con chompa, ¿o no es cierto? Con chompa, con camisa o sin camisa, ¿o no? Pueden hacer física cojos, mancos, ¿o no? Ahora, ¿el hecho de que las personas sean cojas o mancas, ¿se le quita algo a la ciencia? No, sigue siendo ciencia, ¿no? ¿Cuál sería la condición básica para que exista la física? Un hombre, ¿cierto o no? Pero un hombre con lentes o un hombre racional. Racional. Si tú le quitas la racionalidad, ¿será posible la ciencia? Es imposible, ¿verdad? Ya, a eso va Descartes. Tú sabes, por ejemplo, que la biología tiene principios, ¿no es cierto? La matemática tiene principios. La física también. Pero sobre esos principios hay aún un principio superior. Es el principio que postula Descartes, la existencia de un sujeto racional. ¿Listo o no? Eso es lo que plantea Descartes. Lo que está diciendo en un resumen con eso de pienso luego existo, que la principal idea, el principal presupuesto de toda investigación científica es el reconocimiento de un sujeto racional, de un sujeto pensante. ¿Listos ahí? Ahora, y si es un sujeto pensante, profesor, todo sujeto pensante, ¿qué tiene? Ideas. Y Descartes comienza a predicar las ideas. Existen, dice él, ideas
innatas, adventicias, ficticias. Él dice, claro, si soy pensante, pues ¿qué tengo? Todo aquel que es pensante, ¿qué piensa? Ideas. Tengo, por ejemplo, la idea de verde. La idea de verde, yo la inventé. ¿Usted inventa la idea de verde? O sea, el hecho que tú agarres, veas verde la pizarra, ¿usted inventa que eso sea verde? No, ahora decido que no sea naranja. ¿Y cambia? No, entonces admites que hay ideas, dice Descartes, que vienen de fuera. Tú te tomas un agua mineral, y te sale de una refrigeradora, ¿no es cierto? Y el agua es helada. ¿Usted decide que sea helada? ¿Es una idea sujeta a su voluntad? No. Como que el frío se te impone de fuera, ¿o no? Como que el verde se te impone de fuera. Esas ideas se llaman así, ideas adventicias. Pero existe también la idea de sirena, la idea de unicornio. Esas ideas, como te das cuenta, dice Descartes, sí están sujetas a la voluntad. Claro, yo decido que haya pues un cuerpo de caballo con un cuernito, ¿no es cierto? Entonces, a mi libertad genero un unicornio, más o menos. Esas ideas se llaman ficticias. Sin embargo, dice Descartes, también tengo la idea de que existo. La idea de que existo es una idea que yo la inventé. O sea, yo decido que existo, así fue el asunto. No, es una idea que sale de fuera. ¿De dónde? ¿De acá? ¿De algún lado que he visto? ¿De algún libro? No. Por lo tanto, no es ni de fuera, no es inventado. No hay otra, dice Descartes. Es que innata. ¿Más o menos o no? Tengo la idea de Dios, dice Descartes. Tengo la idea de Dios. Ahora, la idea de Dios. Y mira cómo Descartes, bajo su posición cristiana, evalúa siempre. Tengo la idea de Dios. Ahora, la idea de Dios es una idea que yo he inventado. O sea, decido inventar la idea de Dios. ¿Así es el asunto? No. Por lo tanto, ¿será ficticia? No. ¿Es una idea que sale de fuera? Descartes se cierra, dice, no, no sale de fuera. ¿Dónde está? ¿Dónde está la idea de Dios para verlo, escucharla, tocarla? ¿Dónde está? No, dice, no hay otra. No es ni inventada ni de fuera, no hay otra. ¿Qué es? Innata. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ahora, de la idea innata de Dios que aparece de frente, de manera intuitiva, dice Descartes, en realidad toda idea que es innata, que es evidente, que es clara y distinta, que prácticamente son sinónimos para él, son ideas que aparecen de pronto, de manera intuitiva. La idea de Dios es la idea de un ser perfecto, ¿no es cierto? Pero yo, que he dudado, que admito que los sentidos me engañan, que reconozco que mi razón se equivoca, ¿yo soy un ser perfecto? Imposible, ¿verdad? Ahora, ¿de lo imperfecto puede surgir lo perfecto? No lo sé. Descartes, como medieval prácticamente, como él está pensando como un lógico seguidor en esa parte de Santo Tomás, dice, no, imposible. De lo imperfecto no puede salir lo perfecto. Por lo tanto, yo, que soy imperfecto, no pude haber generado una idea perfecta. De ahí que, dice Descartes, tuvo que haber habido un ser realmente perfecto quien genere esa idea. No hay otra. ¿Quién es ese? Dios. De ahí que, en realidad Descartes elabora 3 pruebas. Nosotros en esta pequeña reunión hemos planteado una que es muy sencilla. ¿Más o menos hasta ahí? Ahora, Dios existe. Y si Dios existe, ¿tiene las mejores o las peores cualidades? Mejores. ¿Y qué es ser mejor? ¿El bien o el mal? El bien. Por lo tanto, Dios es bueno. Y si es bueno, ¿engaña o no engaña? No. Por lo tanto, el mundo que está alrededor mío existe. De esa manera, Descartes intenta dar los postulados básicos a todas las ciencias. Es como que Descartes le estuviese diciendo al químico, a tu maestro de química, por ejemplo. A ver, usted maestro de química tiene 3 puntos básicos para que usted pueda trabajar sin que nadie lo moleste. Primero, le he mostrado que existe un sujeto racional, por ejemplo usted, ¿de acuerdo? Un sujeto racional. Segundo, que existe un Dios que nunca engaña. Y encima, que existe algo llamado la materia. Tú sabes que tu maestro de química, cuando empieza el ciclo anual, no habla acerca de la materia, ¿o no? No, en la primera clase creo que no. Materia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Imagínate que tu profe de química diga, no, la materia creo que no existe, es una invención. ¿Eso era posible? Si un profe dijera que la materia no existe, un profe de química, ¿tú qué le dirías? Si la materia no existe, ¿tú para qué sirve la química? ¿O no? Para que haya química, ¿qué debes de presuponer? ¿La existencia de quién? De la materia. Y justamente quien da esa seguridad a la ciencia de que sí, químico, existe la materia, no dudes.
Estás de seguro y encima tienes un Dios que te garantiza eso. ¿Quién fue? Descartes. ¿Listos ahí? Entonces Descartes, con este procedimiento, intenta darle bases sólidas a la investigación científica. ¿Más o menos hasta ahí o no? Ahora, hace un rato, escucha acá, maestro, hace un rato habíamos dicho de que una idea innata para Descartes es la idea de Dios. ¿Se acuerdan cuál era el argumento? ¿Por qué Descartes decía que la idea de Dios es innata? Porque él decía así, ¿no? La idea de Dios, ¿yo la inventé? No. ¿La idea de Dios proviene de fuera? No, pero viene John Locke y John Locke se declara cartesiano. John Locke se declara, yo soy seguidor de Descartes, dice él, claro. Para mí, al igual que para el señor Descartes, yo considero que el conocimiento debe partir de ideas claras, ¿cómo no? Y esa parte yo soy hincha de Descartes. Pero a mí me parece que el señor Descartes comete un gran error. Él dijo hace un ratito de que la idea de Dios no proviene de fuera, así era, ¿no? Pero eso es verdad. Y John Locke dice, no es cierto, porque el señor Descartes, usted es un poco mentiroso. La idea de Dios sí proviene de fuera. Tu maestra, vamos a decirlo así, tu maestra en la primaria o en la inicial, ¿no te hablaba de Dios o no? Claro, ¿no generó esa idea de Dios en tu cabeza? A ver, confiesa. ¿O no es cierto? Tu mamita quizás que era cristiana devota, o tu papá, tu familia, ¿no te generaron esa idea en ti? ¿Y eso no son personas de fuera o no? Entonces, la idea de Dios no es innata, dice John Locke. La idea de Dios, si vamos a la clasificación de Descartes, la idea de Dios, ¿qué es? Adventicia. ¿Más o menos o no? Entonces, la idea de Dios no es... ¿Sabes por qué no es innata? Dice John Locke. ¿Sabes por qué no es innata? Porque si fuese innata, entonces todos los seres humanos tendríamos exactamente la misma idea de Dios. ¿Y eso es cierto? No, pues imposible, pues. Los compatriotas, digamos así, nuestros, tenían la idea de Dios en el siglo XIII, en el Perú. No, pues, ¿cómo es posible? Yo no estaría de acuerdo con esa tesis, pues, no, de ninguna manera. Pues. Entonces, la idea de Dios no es una idea innata, es una idea aprendida, es una idea adventicia. ¿Listo o no? De ahí que John Locke comienza a insinuar de que no existe ninguna idea innata, que en realidad toda idea proviene de la experiencia. Entonces John Locke comienza a sostener lo siguiente, ¿de acuerdo? Comienza a decir, a ver, al fin y al cabo no hay ideas innatas, porque si fuese así, los niños, las personas con algún problema en la cabeza y los señores indígenas americanos tendrían, al igual que los europeos, exactamente las mismas ideas innatas. Pero tú sabes de que eso no es posible. Y por lo tanto, nacemos sin ideas. Y toda idea proviene de la experiencia. La experiencia, dice Locke, puede ser experiencia interna, experiencia externa. La interna, ¿cómo se llama? Reflexión. Externa se llama sensación. ¿Está bien? De las dos, dice Locke, la primera es la experiencia externa, que me permite captar cualidades de las cosas. Pero como el hombre únicamente conoce ¿qué? Ideas, entonces las cosas podrán ser conocidas como son realmente, jamás, nunca. Más o menos hasta ahí, ¿o no? Y si quieres, mira, lo voy a presentar de esta manera, pero acá tú me tomas atención un ratito, ¿ya? Mira, quizás usted escuchó que es un empirista o no. A ver, ¿qué es un empirista? A ver, es aquel que dice qué cosa, que las ideas salen de dónde. ¿Sale de dónde? De los sentidos, de la experiencia, ¿no es cierto? Perfecto, de la experiencia y los sentidos, excelente. Mira, yo voy a tomar lo que tú dices, ¿ya? Mira, es fácil. Profesor, ¿qué es un empirista? Un empirista, como bien usted lo ha dicho, es aquella persona que considera que lo único que conoce el ser humano son solamente ideas que provienen de la experiencia de los sentidos. Es como decir esto, por ejemplo, el celular, ¿cierto o no? Ahora, por ejemplo, digamos, el celular es morado o no, ¿cierto? Ahora, tú sabes un montón de psicología, diría yo, si estuviese vivo en el siglo XXI. El morado, ¿no es acaso una percepción o no? ¿No es acaso una idea? Y como percepción, ¿el morado dónde está? ¿Fuera de la conciencia o dentro de la conciencia? ¿Dónde está? Dentro. ¿No es que es percepción? ¿No es proceso cognitivo o no? Como dicen los psicólogos en la actualidad. Claro, el morado es percepción. ¿El morado qué es? Idea. ¿Y en dónde está entonces? En la conciencia. El liso, ¿no es acaso percepción? Y por lo tanto, ¿dónde está? En la conciencia. Es una idea. El liviano
¿No es una percepción? Por lo tanto, ¿dónde está? En la si tú te das cuenta, diría John Locke y Berkeley y Hume, todo lo que conocemos de esto, en realidad es percepción. O sea que ideas. ¿Y en dónde está? Claro. Todo lo que tú ves alrededor, todo, al 100%, todo. ¿Qué es la cortina? No es verde, y eso no es percepción. ¿Y en dónde está eso? Tú te tomas una gaseosa, bebes la gaseosa, ¿no es dulce? ¿No es helada? Se sale de una refri, y eso no es percepción. ¿Y en dónde está entonces? En la conciencia. Todo, absolutamente todo, al 100% es percepción. ¿Y con la percepción dónde está? Claro, en la conciencia. Eso permite que filósofos como un tal Berkeley y un tal Hume sostener que si lo único que conoce el hombre son solamente ideas, o sea, percepciones, hablar de cosas fuera de nosotros resulta simplemente tontería, ¿verdad? ¿Se entendió el asunto? Claro, es totalmente lógico. Si lo único que conocemos son solamente ideas y estas están en la cabeza, vamos a decirlo así para ser bien toscos pero bien al grano, entonces pues hablar de cosas fuera de nosotros resulta pues una tontería, ¿verdad? De ahí que señores como Berkeley y Hume van a decir que hablar de eso es tontería. Berkeley dice, no hay materia, punto. Hume dice, no sé ni me importa. Pero en ambos coincide de que hablar de cosas fuera no sirve. Más o menos hasta ahí, ¿o no? En cambio, Luke levantaría la mano y dijera, a ver, yo imagínate que estuviese Luke, Berkeley y Hume, ¿de acuerdo? Dijera, a ver, señores, Berkeley y Hume, vamos a conversar un ratito sobre estas cosas. A ver, primero, yo, al igual que ustedes, todos pues somos empiristas, es verdad. Y como empiristas, estamos de acuerdo en el hecho de que lo que conocemos son solamente ideas. En eso coincidimos los tres y eso está muy bien. Ahora, sin embargo, ustedes, señor Berkeley y Hume, consideran que si el hombre conoce únicamente ideas, entonces hablar de cosas fuera de la conciencia resulta tontería, ¿cierto? Ya, está bien, pero hay un pequeño detalle, diría Luke. Disculpe, señor Berkeley, señor Hume, hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Disculpe, maestro, ¿usted decide, señor Berkeley y Hume, usted decide de que esto sea verde? No decide. O sea, decido que ahorita sea rojo, ¿y se ve rojo? No. Entonces, admites, diría Locke, que hay una cosa que te impone las cualidades, ¿o no es cierto? Más o menos. Es como te tomas ahorita pues una Coca-Cola, ¿cierto? ¿No? ¿Tú decides que sea de color negro? No, ahora decido que sea Fanta, ¿y se ve Fanta? No. Es como que el color negro de la Coca-Cola se nos impone, ¿no es cierto? Entonces, dice Locke, hay que admitir la existencia de cosas fuera de nosotros que nos imponen cualidades. ¿No es cierto? Entonces, es correcto la existencia de cosas. Sin embargo, coincido con usted, señor Berkeley y señor Hume, coincido con usted que lo único que conoce el ser humano son solamente ideas. Eso sí estamos de acuerdo. Pero yo también sostengo de que sí es posible hablar de cosas. Claro que sí. Pero si lo único que conoce el hombre son solamente ideas, entonces esas cosas que estimulan nuestros sentidos para generarnos ideas resultan absolutamente incognoscibles. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Ahora, y esta distinción, queridos maestros, no es algo, digamos, de masa, porque esto, como tú de muy seguro lo sabrás, es la tesis precursora de la famosísima distinción kantiana entre fenómeno y cosa en sí. ¿No es cierto? ¿No te parece mucho a Kant o no? Claro que hay una diferencia que ya en su momento lo vamos a ver, pero que es parecidote, ¿o no es cierto? Claro, hay cosas fuera de nosotros, Kant dice así también, ¿no? Y estas no se pueden conocer, es muy parecido. Más o menos. Y el precursor de ese asunto, o uno de los precursores fue John Locke, claro que sí. Ahora, profe, vamos con esta última parte. Ahora, entonces, si el hombre conoce únicamente ideas, y estas ideas salen de la experiencia, por lo tanto, ¿nacemos con ideas o sin ideas? Sin ideas. O sea, nacemos con tabula rasa. Y si nacemos sin ideas, entonces, todos, hablándolo así un poco antiguo, en espíritu, todos, si nacemos sin, o sea, 0, 0, 0, 0, ¿nacemos iguales o diferentes?
Iguales, pues. Si nacemos 0, 0, 0, 0 todos, nacemos iguales. Y si todos nacemos iguales, ¿alguien puede decir yo nací para mandar? No. ¿Yo nací para obedecer? No. Por lo tanto, si todos nacemos iguales, ¿qué nacemos? ¿Con libertad o con esclavitud? Libertad. ¿No ves que nadie nació para mandar, nadie nació para obedecer? ¿No es cierto? Y si todos nacemos iguales, y si todos nacemos con libertad, o sea, libres, ¿alguien puede decir, yo nací con un don que me dio Diosito para mandarles a ustedes? No. No lo sé. No. Por lo tanto, ¿el feudalismo se justifica? No. De ninguna manera, ¿verdad? No. De ahí que, señor feudal, a tu casa, ¿verdad? John Locke, queridos maestros, John Locke no era tanto un filósofo. John Locke era un político inglés que luchaba en contra del absolutismo en Inglaterra. Primero, él escribió estas tesis. 10 años después, para justificar esto, comienza a elaborar estas famosas teorías de la tabula rasa, que ustedes muy seguro lo saben muy bien. Pero primero es esto. ¿Listo o no? Claro. Ahora, si nosotros nacemos iguales y nacemos libres, y no hay feudalismo que valga la pena, diría Locke, ¿cómo yo me hago, vamos a decirlo así, de plata, de propiedad, de cosas para vivir? Y dice, no hay otra vez, chambeando. De muy seguro la herencia, claro, un punto básico, y yo no lo plantea, es la herencia. Pero sobre todo es el trabajo, porque al fin y al cabo tu papá que te va a dar la herencia, tu papá también chambeó, ¿no es cierto? Entonces todo se reduce al trabajo. De ahí que por primera vez en el mundo occidental, burgués, se ve al trabajo como algo bueno, como producto de un esfuerzo desinteresado en búsqueda de la propiedad y por tanto el mantenimiento de los derechos naturales del hombre. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Ese es el asunto. Ahora, pero el hombre que nace igual, libre y con propiedad, ¿no es cierto? Son derechos básicos. El hombre nace solo, pero ¿puede vivir solo? No puede vivir solo. De ahí que el hombre construye algo llamado el Estado. Por lo tanto, el Estado, que es construido del hombre con el objetivo de que el Estado vele por los derechos naturales del hombre, el Estado, lúcete, ¿es algo natural o es algo artificial? Artificial. El Estado es producto de los hombres libres. ¿Listo o no? Y lúcete, y con eso no te molesto más si quieres en estos momentos. Y si el Estado es producto de hombres libres, para que el Estado cuide al mismo hombre, entonces, ¿cuál sería el mejor sistema de gobierno? ¿La monarquía absoluta o el parlamento? Parlamento. Esa es la clásica que lo decían en cívica, pero no. El parlamento representa la libertad, la voluntad de los pueblos y demás rollos. Claro, todas esas teorías políticas, ¿cómo se llama el profesor? Se llama el liberalismo. ¿Y quién es el padre? John Locke. ¿Listo hasta ahí o no? Vamos a repasar todo, ¿le parece? ¿Está bien? Listo, empezamos ya. A ver acá, listo. Empezamos con el último. A ver acá. Profe. Acá, ya. A ver. La modernidad tiene por interés a el hombre como un sujeto libre y racional, generador de tanto la ciencia como del Estado. Para Descartes, profesor, para Descartes, la ciencia se asemeja a un árbol cuya raíz es la filosofía. Por lo tanto, Descartes consideraba que la filosofía debe ser una ciencia estricta, que tenga por bases ideas claras y distintas, y para hallarlas aplico la duda. Y una vez que dudo de todo, aparece de pronto, dice él, de manera intuitiva, la primera de todas las ideas, la idea de que yo existo. ¿Como un señor de carne y hueso? No, como un sujeto pensante. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ahí, Descartes comienza a decir lo siguiente: si yo soy un sujeto pensante, poseo ideas que vienen de fuera. ¿Cómo se llama? Adventicias. Ideas que invento yo. ¿Cómo se llama? Ficticias. Ideas que no son inventadas por mí ni vienen de fuera. ¿Cómo se llama? Innatas. Dentro de las ideas innatas está la idea de Dios. La idea de Dios, que es un ser perfecto. ¿Pero yo soy perfecto? No. ¿Y de lo imperfecto surge lo perfecto? No. Por lo tanto, Dios existe. Ahora, Dios existe. Y si existe Dios, ¿tiene las mejores o las peores cualidades? Las mejores. ¿Y una mejor cualidad qué es? ¿El bien o el mal? El bien. Por lo tanto, Dios es bueno. ¿Y si es bueno, engañará? No. Por lo tanto, el mundo material existe. ¿Listo o no? Para John Locke, ¿la idea de Dios es innata? No. O adventicia, digámoslo así. Adventicia es una idea que sale de la experiencia. Para John Locke, toda idea sale de la experiencia. ¿Qué puede ser la experiencia?
Interna, experiencia externa. La interna, ¿cómo se llama? Reflexión. La externa, ¿cómo se llama? Sensación. Claro, la experiencia externa capta cualidades de las cosas. Tanto la experiencia interna como la externa generan ideas. Lo único que conoce el hombre que son. Por lo tanto, ¿las cosas pueden ser conocidas? No. Si no hay ideas innatas, entonces nacemos con ideas o sin ideas. Sin ideas. Y si nacemos sin ideas, nacemos con igualdad, con libertad, con propiedad. Y la propiedad se genera a través del trabajo. ¿Cómo se llama esa teoría? Teoría del liberalismo. Muy bien, muchachos, entonces hasta ahí sería la reunión de esta noche. Muy bien, hasta ahí llegamos, ¿no? Ya. Dios. Y en la etapa moderna el interés es el hombre, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son las etapas? A ver, es antigua, medieval, moderna. Antigua es el ser, medieval es Dios, moderna es el hombre. De tal manera que en la época moderna el interés es el hombre, como un sujeto libre y racional. Tú sabes muy bien que la modernidad es la ideología de la burguesía, ¿no es cierto? Claro, la burguesía, para enfrentarse al sistema feudal, necesitaba elaborar una doctrina que vaya en contra de la feudalidad. Todo el mundo sabe que el sistema feudal partía de la tesis de que el hombre estaba sujeto de libertad. Justamente el ideólogo de esa forma de pensar es un señor llamado John Locke. Quizás usted alguna vez ha escuchado que Locke es el padre de algo llamado el liberalismo. Claro, ¿qué es el liberalismo? La doctrina que sostiene que los seres humanos nacemos totalmente libres. Y el Estado es el organismo encargado de velar por esa condición de libertad. ¿Más o menos o no? Ahora, además, profesor, todo el mundo sabe que el sistema capitalista ¿en qué se basa? ¿No se basa acerca de la gran producción o no? Y para producir, ¿qué se necesita? Máquinas, ¿o no es cierto? Y para hacer máquinas, como por ejemplo para hacer un tractor, para hacer una máquina gigante, buenas noches, vamos a empezar con esta pequeña reunión en la cual vamos a comentar muy sucintamente los puntos básicos del pensamiento moderno y en particular del pensamiento de Descartes y de John Locke. Una cuestión básica que de muy seguro en otras etapas hemos estado comentando. Es así, tú sabes que hay tres etapas básicas del pensamiento filosófico. Uno es la etapa antigua, la segunda medieval, tercera moderna. En la etapa antigua el interés es el ser, ¿no es cierto? En la etapa medieval el interés ¿quién es? Deja de hacer latas de atún. ¿Qué se necesita? Ciencia. ¿Ciencia antigua o ciencia moderna? Moderna. Por consiguiente, los burgueses estaban totalmente imperiosos en generar una ciencia moderna. El hecho que tú tengas un libro de física, un libro de química, que parezca un texto de matemáticas, esto justamente se debe a obras como de Descartes, que consideraba de que la ciencia debe ser un conjunto de organismos rigurosos y exactos, cuya base, dice Descartes, es una ciencia filosófica, o bien al señor feudal, o bien al estado feudal, ¿no es cierto? Ahora, para que la burguesía se enfrente militarmente a la feudalidad, la burguesía necesitaba generar un pensamiento que justamente justifique tales acciones armadas. Entonces, a través de los filósofos comienzan a decir, no, el hombre no está sujeto a nadie, el hombre es libre, totalmente libre y encima racional. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, en aras de esa libertad y racionalidad, es el hombre, dice el pensador moderno como John Locke, quien genera el Estado, para que el Estado vele por la condición natural del ser humano, que es justamente la condición